tarde con 9 minutazos y estamos de regreso, pero no me encuentro sola. En estos momentos yo tengo a un gran invitado aquí en cabina y quiero que le demos la bienvenida. Y le voy a dar un fuerte aplauso, aunque estoy aquí solita. Bienvenido, Ricardo. Muchas gracias, Mireya, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Bien, gracias a Dios. Fíjate, para la gente que no conoce a Ricardo, bueno, él es Ricardo Rivera. Él es un hombre que ya está casado, un papá excepcional y aparte es el creador de Juvengaf. Así es, mire. Pero el día de hoy, Ricardo, la invitación no solamente está hecha para que me hables de Juvengaf. Estamos iniciando, esta es la primera entrevista, quiero que te sientas dichoso porque eres el primer papá aquí en cabina, ya que estamos en el mes de los padres, en el mes del papá. Entonces, le hicimos honor a las mamás en su mes, pues en este mes nos toca darle honor a los padres. Así Qué que bueno. bienvenido, porque eres el primerito que tenemos aquí en cabina para entrevistar. Eso es bueno, ya ves que dicen que echando a perder se aprende. No, nada de eso. Fíjense, yo les quiero platicar un poquito de Ricardo, porque está aquí, porque queremos tener papás que resaltan en la comunidad, papás que hacen algo por nuestra comunidad. Y en el caso de Ricardo, él es creador y aparte está a cargo del grupo Juvengaf. Así es, mire. Ya habías estado anteriormente aquí en cabina, ¿te acuerdas? Sí, claro. Ya hace un tiempo estuvimos, recuerdo estaba aquí Polito Estrada, Ajá. estaba una servidora, tu esposa, Así tú, y estábamos con un relajo que ni parecía entrevista. Pero fuera del área estamos. Pura seriedad, no me voltearon la cámara y ya está bien serio. Sí. Porque para la gente que está ahorita en sintonía, déjenme les digo que estamos completamente en vivo desde Facebook Live con esta entrevista. Ok. Saludos para la gente. Saludos. Pero platícame de ti. ¿Qué hay detrás de Ricardo Rivera? Pues es una historia muy larga, créeme. Te puedo decir que empieza desde el vientre de mi madre, que fue una mujer, así como dicen ahora, que una mujer luchona, porque fue una mamá soltera, una mamá sola. Que tengo 2 hermanos mayores, fui el más chico de 3. El pilón. Sí. Y pelón también, ahorita. Fui el más chico de 3 hermanos, soy el único hombre, tengo 2 hermanas. Y mamá hizo todo lo posible por sacarnos adelante, y gracias a Dios los 3 nos pudimos casar bien en la iglesia y demás. Y a la edad de como 10 años me tocó ver un desfile en México, no sé si te acuerdas que hay desfiles militares y deportivos en septiembre y todo eso. Entonces vi un desfile donde pasaban unos niños desfilando con su uniforme y me llamó mucho la atención el uniforme. Yo no sabía ni de qué se trataba el asunto, pero me gustó el uniforme. Dije, yo me quiero ver así, o sea, así como se ven ellos. Guapo, pues ¿Qué ya. era más o menos? ¿Pentatlón? Ajá, sí, era el Ah. pentatlón. Para los que conoces, eran los pentatlones que estaban desfilando. Y entonces vi el uniforme y dije, yo quiero traer ese uniforme, o sea, yo me quiero ver así como ellos. Pues guapo ya era, entonces nomás me faltaba el uniforme. Quería verte imponente, así. Sí. como- Entonces, investigué cómo tenía que entrar ahí y entré. Y resultó que fue el más chiquito de todos. Tenía 10 años y todos los demás tenían 15, 16, todo eso. Pero, gracias a Dios, esa inquietud que tuve desde muy pequeño me ayudó para salir o despegarme un poquito de mi barrio, que no vivía en un barrio de los mejores. Y la mayoría de mis amigos de la infancia ahora pues desafortunadamente tienen otros caminos muy diferentes al que yo tengo y gracias a Dios me dio la oportunidad de entrar a una institución como esta y llegar hasta donde pudiera haber llegado. O sea, pienso que en toda nuestra vida siempre va a ser el destino marcado por Dios y en ese momento yo creo que fue una oportunidad muy grande que me dio para poder ver el desfile y tener esa inquietud a esa edad. Pero fíjate que muchas veces Dios nos marca el destino, pero también está en nosotros en seguirlo. Porque cuántas veces Dios nos pone todos los medios para que hagamos las cosas bien y por malas decisiones de la vida terminamos en otro lado. Y gracias a tus decisiones y gracias a la oportunidad que Dios te dio, estás ahora aquí. Pues sí, gracias a Dios y también a mi madre, ¿verdad? Y que sí, conocí a mi padre, ¿verdad? Pero no voy a decir que no tengo papá, sí tuve papá, en paz descanse. Su nombre era Pedro Rivera Trejo. No conviví mucho tiempo con él, como les decía, pues mamá fue más soltera que estar con él. Pero puedo decirles que mi papá en sí fue mi abuelito Ricardo, por eso me llamo Ricardo yo también.
y mi abuelo fue mi papá. O sea, mi abuelo era muy estricto, era muy regañón, era de los que jalones de oreja y demás. Y me acuerdo mucho que nos pegaban la espalda y decía, école, école, école. Según era su cariño, pero nos estaba pegando la espalda. Y yo siento que gracias a su forma de ser, de tan estricto y de que nos mantenía siempre trabajando, es que yo pude evitar caer en muchas tentaciones como drogas o alcohol. Yo hasta la fecha, gracias a Dios, no tomo, no fumo, tengo esa tentación, por decir así. Y también tiene que ver a veces la imagen paterna, que es lo que... Fíjate, él te dio un excelente ejemplo, te dio una excelente educación, pero ahora tú estás del otro lado de la moneda. Ahora tú eres papá. ¿Cuántos hijos tienes y cuáles son sus nombres? Tengo 3 hijos, el mayor que es Brandon Joshua Rivera y el otro que es Brian Joseph Rivera y la más chiquita que es Yaretsi Rivera que tiene 7 años. Brian va a cumplir 15 dentro de 2 semanas. La razón por la que tienen esos nombres, déjame te explico, porque mucha gente dice, ¿por qué no le pusiste tu nombre? ¿Por qué no le pusiste Ricardo? Primero, porque como yo tengo el nombre de mi abuelito, espero con la esperanza de algún día que mis nietos tengan mi nombre. Entonces, que se repita la historia. Segundo, porque en aquel tiempo me encantaba la serie de Beverly Hills 90210. Los que son de mi época se acordarán que había un personaje que se llamaba Brandon en esa serie. Entonces me caía muy bien ese personaje y dije, Brandon me cae bien, quiero que tenga un hijo que se llame Brandon. Y Joshua, porque ya religiosamente Joshua quiere decir Jesucristo en hebreo. Y mi segundo hijo se llama Brian, nomás por la situación de que llevara una B. Y Joseph, porque Joseph es José, el esposo de María, los padres adoptivos de Jesús. Entonces, y Yaretsi, porque también para que llevara una J, que Yaretsi en sí no es ni español ni inglés, es un nombre de la lengua azteca, de los aztecas, que quiere decir siempre será amada. Entonces es la única niña, en el caso de ella, en mi familia, tengo 2 hijos y es la única niña. Fue al revés, tú fuiste hermano menor, hombre con 2 mujeres, ella es niña menor con 2 hombres. Oye, pero esta es la historia de tu vida, la gente ya conoció un poquito de quién está detrás de Ricardo Rivera. Ahora me gustaría que le platiques a la gente cómo fue que llegaste aquí, cómo fue que inició Juvengaf, que es el grupo que tú tienes en estos momentos y con el que has marcado la diferencia aquí en Tulsa. Mira, Juvengaf realmente inicia, aunque no lo crean, hace más de, será 20 años o 22 años. De hecho, la palabra en sí, Juvengaf, viene de un trabajo escolar que tuve en México, en la secundaria, me recuerdo muy bien. En la secundaria, los que tuvieron la escuela en México se acordarán que de repente, bueno, y aquí también, en las escuelas de aquí, nos encargan escritos o escribir algo acerca de un tema. Entonces, el tema que me tocó a mí me cayó chocante porque me dicen, el tema que te toca a ti es juventud, esperanza de México o corrupción del futuro. Y esa situación de corrupción del futuro fue la que no me gustó. Entonces agarré y escribí 3 páginas de un escrito que hablaba sobre que la juventud no es la corrupción del futuro, sino que es la esperanza de México. Es el futuro de México. Y entonces, en base a eso, escribí las 3 hojas. Cuando entregué mi trabajo a la escuela, porque era para participar en un concurso también, mi maestra me dijo, ¿sabes qué? Me gusta tu escrito, pero no te lo voy a poner en el concurso. Y dije, ¿cómo así? Porque hablas mucho de los mayores y nos estás tirando mucho acá y acá. Pero tienes un 10, pero no lo voy a poner en el concurso. Entonces, de ahí agarré el acrónimo de poner las palabras juntas y decir juventud, garantía para el futuro, juventud, Juvengaf. Entonces la palabra Juvengaf en sí son 3 palabras juntas, que quiere decir juventud, garantía del futuro. Entonces de ahí nace la palabra. Y el sentido de Juvengaf, o lo que es lo que hace Juvengaf, nace de lo que te decía, de esa inquietud de tener un uniforme que terminó siendo una instrucción militarizada, que terminó siendo una ideología con principios basados en el respeto, en la disciplina. Entonces, cuando llego acá a Estados Unidos, estábamos hablando de hace casi 19 años,
que llegamos al estado de Michigan, en Halland, Michigan, por si hay gente que conoce por allá. La ciudad de Halland, Michigan es un pueblito muy chiquito, muy bonito, porque tiene muchos tulipanes. Y llegamos ahí. El detalle con Michigan es que el 90% del tiempo en Michigan es nevado, entonces... Uy, tipo Colorado, que bueno, Denver. Sí, sí, sí. Pues y, bueno, ¿qué te parece si nos vamos a un corte y regresamos con más? Porque yo quiero que me platiques, yo sé que Ricardo Rivera no está solo y ha sido y es y será un gran papá porque tiene apoyo y tiene trasfondo. O sea, tiene toda una familia que está con él y quiero que me platiques también de eso más adelante. Pero vámonos a corte y regresamos con más aquí en el 102.7 y 102.9 FM. Quiero que le des una palabra a la gente que nos está escuchando ahorita para que nos esperen de regreso. Pues lo que yo siempre he dicho, ¿verdad? O sea, que no tengo lo que quiero, pero tengo lo que necesito. Entonces, más adelante les explico por qué. Bueno, pues vámonos a corte y regresamos con más. Bueno, pues... Todavía seguimos en vivo, ¿verdad? Sí, todavía seguimos completamente en vivo. Definitivamente que a mí me deja sorprendida cómo, fíjate, muchas veces cuando estamos jovencitos, que somos unos niños, tenemos ese tipo de proyectos escolares y todo se queda en un salón de clases. Todo se queda en un escrito de hoja y de ahí no pasa. Y tú cómo a través de los años has crecido con esa idea, por el puro hecho de ver un desfile, por el hecho de hacer un trabajo escolar, todo lo que has logrado. Pues mira, yo creo que más que nada, como te lo mencionaba hace rato, fuera del aire, es que me he entregado completamente a Dios. Simplemente no es que esté haciendo yo mi voluntad, sino que estoy tratando de hacer lo que Él espera de mí. Entonces, como te comentaba antes de salir del corte, porque tengo que regresar como quiera, cuando estaba en Michigan tenía esa inquietud. O sea, llegué aquí porque venía fresco de lo que estaba haciendo en México y llegar aquí y cortarlo de la nada se me hizo muy imposible. Entonces, siempre tuve esa inquietud de llegar a hacer algo. Nace mi hijo es mayor, y Brandon Joshua, y yo lo veía y decía, mi hijo va a crecer y yo quiero que esté en algo como lo que yo estuve, yo quiero que él aprenda lo que yo aprendí. Entonces busqué la forma, pero como te decía, en Michigan 90% es nevado, entonces era muy complicado. Allá tenía que conseguir primero el lugar y luego los niños, y luego la gente, ¿no? Entonces fue muy complicado. Entonces lo que hice fue dedicarme a no dejarlo, sino que escribir. Y escribí mucho, escribí lo que son las reglas, lo que son los fundamentos, lo que íbamos a hacer, el horario del día, que no existía nada, pero el horario del día, cómo iba a diseñar el escudo, cómo iba a diseñar las listas, todo. Todo, así es. Y aunque no tenía nada, ¿sí? Pero como sea, siempre me ha gustado para colaborar con los niños o con los jóvenes, entonces me involucré en la iglesia y en Michigan estuve ayudando por 9 años, casi 9 años pues, estuve allá en la iglesia con los jóvenes en las clases de confirmación, de catecismo y demás. Entonces siempre me ha gustado estar involucrado en una actividad con los jóvenes, con los niños, y eso es lo que... Y eso es bueno, porque de alguien que cuando era joven hizo algo bueno por su vida y que trate de encaminar a los jóvenes de ahora, a los niños de ahora, a que, como ya lo dijiste, sean la garantía del futuro, que sean la garantía que tanto hace falta para pensar en que nuestro futuro va a estar bien gracias a los jóvenes. Qué bonita oportunidad le das a todos los jóvenes de aquí de Tulsa, de que conozcan un poquito lo que no está aquí, pero está en la tierra originaria de sus padres, porque yo creo que la mayoría han de ser hijos de padres mexicanos. Sí, la mayoría. Entonces, bueno, aunque tengo, caso curioso, ¿verdad? Pero tengo gente, o niños más bien, de Guatemala. Estamos en Estados Unidos, entonces aquí hay gente de todos, de Guatemala, del Perú, creo que también hemos tenido de El Salvador. No me quiero pasar a alguien, pero creo que ya es todo. Te dije Perú, Perú, Guatemala, Salvador, creo que sí, nada más. Pero fíjate, somos culturas más parecidas, ya que ellos también tienen ese tipo de, como de
eventos militarizados, ese tipo. Somos como más similares a lo que se ve acá de este lado. Pero te voy a decir algo bien importante, Mireia, y me gustaría decirlo ahorita en el radio otra vez para que no se me olvide. Porque es algo que me he dado cuenta yo en estos años que llevo haciendo Juvengar, y es acerca de, porque me he preguntado a veces, ¿verdad? Digo, lo que yo hago no es nada del otro mundo, o sea, lo que yo les ofrezco a los niños no es nada del otro mundo, no es así como que el videojuego más famoso del mundo, no es como que el deporte más famoso del mundo, o sea, no es soccer o algo así. Entonces, caí en la conclusión, y eso es como una llamada de atención a los papás principalmente, caí en la conclusión que los niños están conmigo porque lo que yo hago es algo que les gustaría hacer con sus papás. Es decir, las actividades que hacemos, yo las haría como quiera con mis hijos. O sea, aunque no tuviera este programa, yo esas actividades las haría con mis hijos, porque es algo que yo viví, es algo que me gusta hacer. Entonces, a esa edad de los niños, que estamos hablando de 8 a 12 años, que son los niños que manejamos, niños y niñas, para ellos es importante esas cosas, ese convivio con los papás. Yo entiendo y respeto, y en mi caso también yo lo sé, que aquí estamos en este país para trabajar, para tratar de darles un futuro mejor, pero a veces se nos olvida que estamos sirviendo más al dinero que a nuestra propia familia. Entonces es importante que no nos olvidemos para qué estamos trabajando. Sí, es un consejo muy importante para los papás, Sí. para los que nos están escuchando en estos momentos. De hecho, vamos al aire, ¿qué te parece? Ya nos quedan 7 segundos. Okay. Para que repitas nuevamente ese gran consejo que traes el día de hoy. Vamos al radio. Regresamos ya, qué rápido se nos va el tiempo, ya son las 2 de la tarde con 27 minutos y regresamos con la entrevista. Se encuentra Ricardo Rivera, quien es el creador y ahorita director, fundador y todo de Juvengar. Así es. Bueno, pues tenemos a un papá activo de la comunidad de Tulsa. Fíjense que nos quedamos platicando fuera del aire. Para la gente que quiera saber qué fue lo que platicamos, vayas inmediatamente a Facebook Live, ya que ahí estamos completamente en vivo, hay streaming en estos momentos. Y me gustaría que me dijiste algo muy importante fuera del aire, Ricardo, y eso me gustaría que lo repitas, pero nos quedamos en que Michigan... Nos quedamos en que Michigan era un lugar donde nevaba casi todo el tiempo. Entonces, ¿qué fue lo que hiciste? Pues mira, la inquietud de hacer algo por la juventud siempre la había tenido desde que llegué aquí. El detalle fue, como te decía, que allá nevaba mucho. Entonces, lo que hice para no quedarme nada más así sin hacer nada, me involucré en la iglesia, ayudé en los grupos de jóvenes, en clases de confirmación, de primera comunión y demás, ¿verdad? O sea, cada quien en su iglesia puede hacer lo que necesita hacer, ¿verdad? Pero yo en mi caso, en mi iglesia me involucré de esa forma. Entonces, el hecho era tener ese contacto con la juventud, con los niños, entender la actualidad de ellos. Pero al mismo tiempo seguí escribiendo y seguí redactando lo que era Juvengaf, dibujando ahora sí que dibujando los escudos, bocetos y demás. Entonces, todo ese tiempo que estuve allá, estuve haciendo Juvengaf. Por eso les decía que Juvengaf no es algo que existe hace 3 años, como pareciera, que para mucha gente, sino que ya tiene más de 15 años tal vez, o más de 20 años, por si le contamos lo de la secundaria que les decía. Y terminaba hace rato que les decía que no tengo lo que quiero, pero tengo lo que necesito, y eso es lo más importante, porque Dios así lo ha querido. Y dentro de esta oportunidad que me da Dios de trabajar con los niños, me he dado cuenta que, como ya muchos, los que me conocen, los que están en el programa, se dan cuenta que somos un programa que no tenemos un sponsor, que por cierto, si hay alguien que nos quiera patrocinar, eso es bienvenido. ¿Bienvenido? No tenemos, a mí nadie me paga por hacer esto, yo lo hago porque quiero hacerlo, porque lo amo, porque me encanta hacerlo. Entonces, pero me he dado cuenta de que yo no les ofrezco a los niños, les decía que no les ofrezco el mejor juego del mundo, el mejor deporte del mundo, y aún así están ahí conmigo. Entonces me preguntaba yo a veces, bueno, Dios mío,
O sea, ¿por qué siguen aquí si yo realmente no les ofrezco así como que la gran cosa? Dinero no tenemos, entonces no los llevo así como que a pasear a lugares muy lujosos. Pero me di cuenta de algo bien importante, y eso es, como te decía, una llamada de atención a los papás, principalmente los papás, no tanto las mamás, pero sí los papás, y yo entiendo, repito que yo entiendo que venimos a este país a trabajar, a darle un futuro mejor a nuestra familia y demás, pero a veces se nos olvida que, o sea, estamos trabajando ¿para qué? Para nuestra familia, ¿no es cierto? Entonces, se nos olvida ese momento de juego, ese momento de diversión, ese momento de convivir en familia. De atención a los hijos. Sí, porque, o sea, lo que yo hago con los niños en Juvengaf, lo haría exactamente igual con mis hijos. O sea, aunque no tuviera el programa de Juvengaf, yo lo haría con mis hijos. Entonces, son cosas que, como te digo, no son las más extraordinarias, pero que los niños están buscando que alguien lo haga. Entonces, ellos se sienten cómodos o se sienten a gusto estando en un programa porque son cosas que les gustaría hacer con su papá. Entonces yo por eso siempre invito a los papás que se involucren, que participen, y si quieren hacer las mismas ideas que estamos haciendo, que lo hagan. O sea, pero digo, yo entiendo porque a veces se nos olvida que venimos aquí a trabajar y que no sé qué, sí, pero hay que también tener un balance entre el tiempo que compartimos con nuestros hijos y el tiempo que le estoy dedicando al trabajo. O sea, a veces, digo, no estoy buscando culpables, ¿verdad? Pero es lo que yo veo en los niños, ¿entiendes? O sea, un niño a veces no necesita tantos lujos. Un niño lo que necesita es 5 minutos que lo escuches y con eso lo haces feliz. No, ¿cuántos niños hacen muchísimas cosas por llamar la atención? Desde portarse mal, robar, Sí. hacer cosas que saben que están mal, pero las hacen para llamar la atención de los papás, de una u otra manera. Entonces, no hay que llegar a eso, es mejor. Qué hermoso consejo les está dando ahora Ricardo a todos los papás, Sí, aunque sea un ratito. Mira, te digo, es tan importante eso de la comunicación que te voy a dar un ejemplo que a lo mejor me va a meter en problemas con mi esposa. Pero, pero eso fue hace muchos años, o sea, antes de que la conociera ella. O sea, hablando de cuando tenía yo, ¿qué será? 13 años, 14 años, o sea, mucho antes de que la conociera ella. Y ya es que se da uno que anda aquí, que la noviecita, que no sé qué. Y en ese momento me causó coraje y risa lo que pasó, ¿verdad? Según yo le dije a esta muchacha, hey, ¿quieres ser mi novia? Y ella dijo, sí. Y ya. Y luego después dije, pues ya somos novios, vamos a darnos un beso. Y ella me contestó, ¿sabes qué? Primero voy a preguntarle a mi mamá y luego ya te digo. O sea, en ese momento me cayó chocante, pero ahora los veo. ¡Tú querías beso! No, pero digo, ahora lo analizo y digo, ¿qué tanta comunicación había entre ellos, o sea, entre sus papás, entre ella y su mamá, para tener esa confianza y tener ahora sí que ese alto de decir, hey, no, o sea, mis hormonas están al 10, al 100 ahorita, pero es más la comunicación que tengo con mis papás, que voy a preguntarle primero a ellos si está bien lo que voy a hacer o no. O sea, eso es algo que vale 1000, o sea. Imagínate qué buenos padres tenía esa chavita. No vamos a juzgar en niveles a los papás, ni buenos ni malos, pero digo, porque hay papás que yo entiendo, digo, que van a decir ahorita, no, pues es que yo me mato trabajando para que mis hijos tengan esto y aquello y el otro, pero a veces no es necesario que tengan todo. Miren, hay una canción muy bonita que me ha gustado, me inspira desde hace mucho tiempo, de Franco De Vita, que dice no basta. O sea, no sé, me imagino que sí la han oído. Una canción preciosísima. Imagino que la tienes hasta en ranchero o algo así, pero dice no basta, o sea, con darle todo lo que quiso comprarse, o sea, porque a veces no es lo que realmente necesitan, sino que necesitan que alguien los oriente, los guíe. Mira, yo le digo a los niños en el programa de Juvengaf, y esto es bien cierto, les digo, mira, porque a veces lo dicen, no, es que mi papá me regaña mucho, no, es que mi mamá me regaña mucho. Le digo, mira, el día que tus papás no te llaman la atención, ese día preocúpate. Ese día, exactamente, ese día es porque ya no te quieren, o sea, simplemente no les importas ya. Pero si te regañan tanto, si te gritan tanto, si te llaman la atención tanto, si te hablan para saber dónde estás, si te hablan que ya te regreses, es porque eres importante para ellos. O sea, y así somos los papás, ¿entiendes? O sea, no porque mi hijo ya tiene 18 años, ya en México será un adulto, pero no por eso
ya le doy esa libertad de que haga lo que quiera, sino que al contrario, me involucro más para saber Tienes qué más está haciendo. responsabilidades, no libertades. Exactamente. Mira, hay una frase ahorita que dices eso, que bueno, yo soy fanático de Es que a mí Ricardo me la Arjona. aplicaron, por eso te digo. Bueno, te digo, a Ricardo Arjona dice en un comentario, dice, hay jóvenes que dicen que yo tengo mi libertad, yo quiero mi libertad, y le piden dinero al papá para ir al cine. Entonces, ¿dónde está tu libertad? Si ni siquiera puedes trabajar para obtener tu propio financiamiento. Entonces, yo pienso que hay que involucrarnos un poquito más con los hijos. Digo, yo a lo mejor como papá no puedo decir que soy excelente, ni a lo mejor nunca lo voy a llegar a ser, pero siempre hay que estar procurando, siempre hay que estar Tratas. tratando, y ahora sí que es un trabajo no de diario, sino de cada minuto, de cada hora. O sea, hay cosas que a veces no entendemos. O sea, yo tal vez porque tengo el programa de los niños trato de involucrarme más y para poder entenderlos a todos, pero es bueno que como papás busquemos, no sé, qué clase de música está escuchando. O sea, yo sé que a lo mejor no les gusta es la música que está escuchando mi hijo porque está en inglés o es más rockera o más de otro tipo de la que escuchan normalmente, pero saber qué es lo que le están diciendo en esa canción, y saber qué tipo de música está escuchando, involucrarme. Igual es una canción bonita, igual y él está tratando de decirnos algo a través de esa canción. Mira, me pasó a mí, con esta canción precisamente. Yo no tuve a mi papá cerca, ¿okay? Como ya lo había mencionado, entonces mamá fue soltera, pero uno como hombre siempre busca a su papá, ¿verdad? O sea, tenerlo, pues tener una imagen paterna. Y le puse esta canción precisamente, esta canción de Franco De Vita, de No Basta. Y yo bien inspirado, yo bien motivado de que la escuchara completamente. ¿Quién? ¿Tu Y mamá? mi Tu papá. papá. Y, y cuando terminó la canción le digo, oye, ¿qué me puedes decir de la canción? Y lo único que él escuchó es, porque hay dos frases que dice ahí, y lo único que escuchó es maldito trabajo y ay, no me acuerdo algo que dice que porquería, algo así, dice la canción. Entonces dice esas dos frases, son las únicas dos frases, y fue lo único que él escuchó. O sea, fue lo que me dijo. Oh, pues yo nomás escuché esas dos cosas. O sea, lo digo, por eso les digo, o sea, es importante saber involucrarse. Escuchar a los hijos también. Sí, ¿no? Y también te digo, o sea, por ejemplo, ahorita hay un bailecito que a lo mejor no mucha gente sabe, yo no sabía, hasta que lo he estado viendo casi de diario, que pasan las manos por los lados y mueven la cadera. Tiene un nombre, ya se me olvidó. Pero Sí sé cuál me dice. pero ahorita todos los niños lo están haciendo, entonces hay que ver de dónde viene, porque ya yo investigué, porque yo quería saber de dónde viene, por qué, quién lo hizo, quién se lo ocurrió, y resulta que un muchachito que es un youtuber, que lo sacó en sus videos y ya, entonces, pero digo, o sea, es importante involucrarse con los niños, porque a veces pensamos, y más en nuestra comunidad, de que no, pues para que sufra como yo sufrí, y que las pase como yo las pasé. Mire, yo hace un tiempo, de hecho todavía lo sigo escribiendo, te digo, me gusta mucho escribir, eh, se llama Mi Realidad, es como yo estoy escribiendo, puede decir que es un libro biográfico, y cada 10 años voy escribiendo lo que me pasa en la vida, y en una parte de los primeros 10 años decía, no podemos exigirle a un niño con un cigarro en la mano, decir, hey, no fumes, o sea, es absurdo decir eso, o con la copa de vino en la mano, hey, no quiero que tomes. Entonces, si vamos a exigir algo es porque tenemos que ser ejemplo. O sea, las palabras también ayudan, pero el ejemplo arrastra. Entonces, Definitivamente. mira, tal vez me voy a echar la cubeta de agua fría en mi cara, pero tengo que decirlo. A veces decimos, no, es que mi hijo es un flojo, o no hace nada en la casa, nomás se la pasa en el videojuego, no ayuda en nada. Y papá no no hace- ayuda nada a la mamá. Me quitaste las palabras de la boca, exactamente. Entonces, pero nosotros como papás no nos involucramos tampoco. Entonces, los hijos hacen lo que ven. Entonces, así es de fácil. Entonces, es difícil. Y retomando lo que te decía, que a veces decimos, no, pero es que yo la sufrí en el rancho, yo jalaba el arado, yo anduve en el sol todo el día piscando y me costó lo que para que sufra también él. Pero hay que verlo de esta manera. Si en mis tiempos había un río cerca de mi pueblo y yo tiré basura y el río se contaminó, ¿por qué voy a dejar que mi hijo siga tirando para que aprenda que el río se va a contaminar? Es absurdo, entonces. O si yo iba caminando y me caí en un hoyo,
y me lastimé mal con ese hoyo. Voy a dejar que mi hijo se caiga también para que aprenda. Por el hoyo para que aprenda que no se tiene que caer. Así como aprendí yo. Entonces, a veces ese pensamiento lo tenemos y no es que esté mal, pero hay que tenerlo con cuidado. O sea, decir, bueno, sí lo voy a dejar así como que... Podemos encontrar otras maneras de encaminarlos. Aparte, la realidad ya lo comentamos hace rato, la realidad de los tiempos han cambiado. O sea, entre tú y yo hay diferencias de edades. Tú tienes que 17 años, algo así. Ay, bueno, así la buena. No, tengo 24 años. Entonces, a pesar de que es poquita la diferencia de edad, ya ves que tengo yo 26. De cada lado. No, es cierto. Iba a decir libras. Oye, no, ya hablando en serio, ¿tienes... ¿Puedo decirlo? Sí. Porque no es más decir con las mujeres, no la edad no se dice. ¿No tienes 40 años? 20 por 2. 20 por 2, Ricardo. No, pero fíjate que muchas veces no es tanto la edad que tengamos, sino... yo he conocido personas mucho mayores, 50, 60, y tienen la juventud por dentro. Pero a lo que me refiero es que a veces nosotros queremos que nuestros hijos vivan lo que nosotros vivimos, pero no es la misma realidad, no es el mismo contexto, no es la misma situación en la que estaba pasando hace 20 años a la que están pasando ahora. O sea, tan solo mi niña, que tiene 7 años, ella ve una pantalla y la toca, porque piensa que todas son touchscreen. O sea, y no es así. O sea, a lo mejor ya ahorita ya casi todas las pantallas son touch o para tocar, ¿me entiendes? Pero en aquel tiempo tenías un teclado de botones así grandototes. Puros botones. ¿Sí? ¿Me entiendes? No, y si tenías pantalla. Exactamente. Entonces, tan solo para mandar un texto era una pesadilla. Entonces, te digo, las cosas han cambiado. Entonces tenemos que irnos adaptando a la situación que viven nuestros hijos en la realidad. O sea, así que no nos podemos hacer papás de antaño, como quien dice. En lo que sí estoy de acuerdo que seamos papás de antaño es en la disciplina. La disciplina no cambia, la disciplina tiene que ser siempre igual. Los modales, comentábamos hace rato fuera del aire que hay mucha gente que se les olvidan los modales. Entonces, si en la casa no nos emprenden desde el principio, desde cómo sentarse a la mesa, desde te levantas, levanta tu plato. Fíjate que yo he escuchado un error muy común en los padres. Me gustaría que me corrijas si no es así. Si, por ejemplo, un niño, dices tú, están sentados a la mesa, dice la mamá, vénganse a comer o algo. Niño, ¿y qué hay de comer? No, pues esto. No, eso no me gusta. Y le dice el papá, ¿qué en la escuela no te educan? Calmados, ¿de qué dice? En la escuela les enseñan educación escolar, porque la educación de modales, de agradecimiento, de pedir las cosas por favor y gracias, eso se aprende en casa. En casa son los responsables de educarnos para que seamos personas, válgame la redundancia, educadas, porque es muy diferente la educación escolar a la educación que tenemos que tener con todas las gentes, de saludar, buenos días, por favor, gracias, y eso es algo tan indispensable que créeme, les hace mucha falta más, y más aquí en Estados Unidos, porque desgraciadamente la cultura americana no enseña no a todos a decir por favor y gracias. Tú, por ejemplo, vas a un lugar, a una tienda de conveniencia y le dices a la cajera, thank you, y en vez de contestarte, you're welcome, ¿no? Ajá. Pero mira, el detalle es que, para acabar pronto, ¿verdad? O sea, si te das cuenta, aquí en Estados Unidos todos se hablan de tú. Y en México, bueno, en nuestros países latinos tenemos la costumbre de que si es una persona de respeto, es de usted. O sea, ya marcas una pauta, ¿entiendes? O sea, mira, yo siempre pongo el ejemplo, tengo una amiga que la conozco de hace muchos años, desde que estaba en la Academia en México, en la militarizada. Y ella me puso un punto de que me hablaba de usted, y de ahí nunca pasé. O sea, con ella nunca bromeo, con ella, o sea, siempre es hola, ¿cómo está? Buenas tardes, ya. ¿Por qué? Porque el respeto te impone. Entonces, a veces se nos olvida esa situación de que como aquí están acostumbrados a que a todo el mundo le hablan de tú, por el inglés, ¿verdad? En inglés se habla a todo el mundo de tú. Entonces se les olvida como decir may I, que quiere decir podría, o sea, puedo tener esto. Siempre es como tú dices, más quiero esto, o sea, ya exigir. Entonces, pero sí, tiene que ver mucho uno como padre, y créanme, no estoy aquí para defender a las mamás, se supone que estamos hablando de los papás, pero hace rato escribí en mi Facebook y quiero explicar lo que
La grandeza de un hombre llega hasta la altura del hombro de una mujer. ¿Qué quiero decir con esto? No es que la mujer sea más grande o más valiosa que el hombre. Estamos en un nivel. Simple y sencillamente que yo soy de la idea, yo Ricardo Rivera, soy de la creencia de que una mujer no necesita de un hombre para ser mujer, pero un hombre sí necesita de una mujer para ser hombre. Entonces, siempre es bueno ser un poco flexible en ese asunto, de decir, vamos a educar a nuestros hijos en comunión entre los dos, o sea, estar de acuerdo, pero uno como papá se supone que debe de ser siempre la imagen de la educación, de la disciplina y demás, ¿verdad? O sea, los demás pues siempre van a ser amorosos porque esa es su naturaleza, o sea, siempre va a ser que no creas, hay mamás que se les va la chancla y bien bonito. Oye, pues, ¿qué te parece si nos vamos a corte y regresamos con la conclusión de esta entrevista? Porque si no, me van a comer porque no nos vamos a corte. Vámonos a corte y regresamos con muchísimo más. No se despegue porque están muy buenos los tips que está dando. Bueno, más que tips, está platicando desde un punto personal de vista, como padre más que como hombre, el trato a los hijos. Pues bueno, vámonos a corte y volvemos con más. ¿Ya quieres salir? Mire, ya pues, ay, ya me toca. No, pues, ¿qué te parece si despedimos el Facebook Live? Ya para la gente que quiera saber la conclusión de esta entrevista, esta gran entrevista, los invitamos a que nos sintonicen en el 102.7 en Tulsa y 102.9 FM en Euskadi, Oklahoma, Las Américas, La Perrototota, Ricardo. Así es. No, pues muchas gracias, Mireya, por la invitación. Gracias al Grupo Teletour por tomarnos en cuenta, especialmente a Rubén Gaff, que es lo que realmente es importante en mi vida, porque como te decía yo no me siento ni empresario ni emprendedor, ¿verdad? Pero simplemente es Dios que me ha permitido con su inmensa misericordia ser parte de esto, o sea, y yo le agradezco a Él, nada más a Él, que me haya permitido de alguna forma ayudarle de esta forma con los niños, a través de los niños y demás. Yo te agradezco a ti por estar aquí en cabina, muchísimas gracias por prestarnos tu tiempo, porque es algo muy valioso, más aquí en Estados Unidos, que no la mantenemos que en el trabajo, que que el otro, entonces es muy poco tiempo el que podemos destinar para otras cosas, y gracias por estar aquí, por brindarnos un poquito de tu vida a través de cabina para que la gente te conozca. Mira, bájale. ¡Uy! Ya, se nos fue el camarógrafo. Sí. No es cierto. Entonces, muchísimas gracias. ¿Algunas palabras que le quieras dar a las personas que ahorita están viendo el video de Facebook Live? No, pues nada más que se involucren con sus hijos. O sea, yo sé, y lo voy a reconocer aquí ante la cámara y en el radio, que a veces es difícil, como no me comparo, jamás me voy a comparar porque no es como yo, nunca lo voy a hacer, pero a veces es difícil como Jesús, ¿verdad? Que Él no pudo empezar predicando en su propia tierra, entonces fue a predicar al mundo. Entonces, a veces es bien difícil predicar en tu propia tierra, como que dices. Entonces, yo no puedo estar hablando ahorita y puedo no estarlo haciendo en mi casa. Entonces, yo lo único que puedo decir es que hay que ponerlo en práctica, y es difícil porque a veces tenemos adolescentes que dicen, no quiero hablar, no te quiero escuchar. Entonces, a veces no necesitan hablar, hay que poner atención, qué es lo que están haciendo. Hay ciertas cosas que pueden notar, bueno, ¿por qué está durmiendo tanto? ¿Por qué llega a esta hora? ¿Por qué siempre está de mal humor? Entonces, uno como papá le toca esas cosas. Entonces, saber el nombre de sus amigos. A veces no sabemos ni el nombre de sus amigos. Entonces, yo pienso que es importante, como le digo, todos tienen una función y hay que ponernos las pilas. O sea, las mamás, a veces hay mamás que son papás. Yo le digo mamá mapa porque era mamá y papá, entonces ella tenía que estar al pendiente de las dos cosas. Entonces, y yo reconozco que hay mamás que son papás y que hay que estar al pendiente de las dos cosas, y entonces es difícil también, pero al mismo tiempo hay que estar siempre, a veces no quieren hablar, pero observando se puede dar uno cuenta si tienen algo, ¿no? Y pues no es fácil ser papá, así como no es fácil ser mamá, pero créanme que a veces es más difícil ser papá. Bueno, pues muchísimas gracias, Ricardo, por esta entrevista, te lo agradezco mucho, y quédense muy al pendiente. Quédense muy al pendiente porque ya vamos a regresar unos momentos más en la entrevista para que se vaya directamente a checar en sintonía del 102.7 y 102.9 FM.
Gracias.